Muy buenas tardes, señora. En la unidad móvil del Pozo Antillano, camino al oeste, suroeste, debo decir. Vamos a aclarar esto para que todo el mundo esté bien. Camino a Yauco, el pueblo del gran escritor nacional Irán Sánchez y de mucha gente que queremos, y donde hoy el Pozo Antillano va a estar sesionando con su club de lectores, ahora que empezamos, y más tarde en la ruta del libro. Así que si usted está tratando de planificar un día de madres mañana, venga para Yauco, que vamos a estar en el local La Placita, en el centro del pueblo de Yauco. Como de costumbre, todos los sábados en el Club de Lectores, ya por 8 temporadas, con el permiso, que a veces me confundo. Hemos estado haciendo este programa, me confundí por 9 temporadas. La 10ª temporada viene ahora en agosto. Hemos estado haciendo este gran programa de discusión con escritores y escritoras puertorriqueños para hablar de su quehacer literario. En esta ocasión hemos decidido venir al oeste y hablar con escritores de esta región. Estamos produciendo desde la unidad móvil del Pozo Antillano, transmitiendo por las plataformas del Pozo Antillano, y me acompaña en la parte técnica Adrián Ciaca Pérez, quien está haciendo la producción audio digital, y gracias a la producción general de Alejandra Ortiz Arraiza, quien es la que organiza todo este proyecto. Nos encontramos hoy a entrevistar a una queridísima escritora caribeña, puertorriqueña e ibérica de la península esa llamada España, Rosario Méndez Panera. Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bien contenta de estar acá y de verlos a ustedes en el área oeste cuando lleguen a la unidad móvil. No, ya llegamos, estamos aquí, ya estamos pasando por la chuleta. Ay, no, gracias a ti y gracias a ti por dedicarte a escribir, porque si alguien escribe es usted, y usted es una gran escritora, pero es fajona y siempre está diciendo algo nuevo. Tienes muchos haberes, más allá de tu familia puertorriqueña y estar aquí con nosotros, pero eso no es lo que vamos a hablar, de eso lo podemos hablar más tarde. Pero los haberes también tienes que, junto a otras personas que lo han hecho en los últimos años, descubriste la figura de Celestina Cordero, y eso siempre te vamos a estar agradecidos. Y no digo que eres exclusiva ahí, pero sí puedo decir que junto a otra gente te has dedicado en los últimos 10 años, digo yo, ya del quehacer nacional, a develar esa figura que tanto hemos invisibilizado en Puerto Rico. Y dentro de esa conversación, gracias a ti y a gente como tú, la hemos hecho posible. Pero hoy no vamos a hablar de Celestina, aunque pudiéramos hablar más adelante de Celestina, sino vamos a hablar de Avelina. Y eso es otra de tus más recientes obras. Y quisiera que nos contaras de qué trata Avelina. Muy bien, sí, pues mira, Avelina es un texto dirigido a un público juvenil, infantil juvenil. Yo visualizo como a jóvenes a partir de 10, 12 años. El título es Avelina, un nombre con historia, porque la protagonista del cuento, que se llama Paola Avelina, es una niña sangermeña que no le gusta nada su segundo nombre, que es Avelina. De hecho, la molesta que la llamen por ese nombre. Dicen que en la escuela, como hay más de una Paola, cuando la maestra le llama Paola Avelina, pues sus compañeros se ríen. A ella no le gusta ese nombre, pero tiene que hacer un proyecto de la asignatura de Ciencias Sociales y tiene que elegir a un personaje histórico. Y su abuelita, que se acaba de jubilar de maestra precisamente del área de estudios sociales, la ayuda en ese proyecto. Cuando empieza la abuela a contarle la historia de la que se llama la verdadera Avelina, pues resulta que esa verdadera Avelina es una mujer esclavizada que participó en el Grito de Lares. Por supuesto, la niña queda totalmente entusiasmada con ese descubrimiento, ¿verdad?, de que su antepasada fue una rebelde que luchó por la libertad de Puerto Rico y por la libertad de los esclavizados. Y entonces, básicamente, esa es el argumento del cuento. Sí quiero mencionar, ¿verdad?, que yo saqué el nombre de Avelina de un listado que hay en el libro de Guillermo Baral, que se llama Esclavos Rebeldes,
él incluyó una tabla con todos los esclavizados que fueron arrestados por participar en el Grito de Lares. Y entonces, dentro de ese grupo, que creo que eran 47, hay 10 que pertenecen al pueblo de San Germán, y entre esos 10 estaba el nombre de Avelina, que es la única mujer y es sangermeña. Así que era como que Avelina me estaba pidiendo, ¿verdad?, que yo le escribiera un cuento. Yo vivo en San Germán desde hace muchos años, 29 años. He tenido a mis hijos, he criado a mi familia en San Germán, así que es una ciudad, un pueblo que estamos celebrando ahora los 450 años de historia, ¿verdad? Es una ciudad que forma parte importante de mi vida. Así que ese dato de que Avelina era de San Germán, pues me hizo dedicarle este cuento. Es como digo, en ese listado es la única mujer que aparece. Sí hay otras personas de San Germán, creo que son 10. Y entonces cuando vi ese listado, pues me entró, ¿verdad?, mucho interés por esta figura histórica. Yo no soy historiadora, así que pues me comuniqué con el doctor Guillermo Baral preguntándole si se sabía algo más de Avelina. Él me dijo que no. Me comuniqué también con el doctor Francisco Moscoso y tampoco sabía nada sobre Avelina, pero sí, él había escrito un artículo sobre el negro Yuyu que aparece también en ese listado procedente de Mayagüez, y entonces yo decidí incluir a Yuyu dentro de la historia de Avelina. También le hice novio de Avelina, así que es el antepasado también de la protagonista de la historia. Quiero, ¿verdad?, agradecer aquí públicamente al doctor Moscoso, que fue tan amable que me envió ese artículo sobre el negro Yuyu y también documentación sobre la época que me ayudó a escribir el cuento. Aunque es un cuento dirigido a niños, como digo, ¿verdad?, pues siempre es importante cuando hablamos de temas históricos ambientarse. Así que la lectura de esos textos me ayudaron a crear un poquito el ambiente, la atmósfera del cuento. Pero cuento, yo quiero que me clarifiques algo para yo entender. Avelina es una esclava no liberta, pero que se libera. ¿Estoy en lo correcto? No. Avelina está esclavizada en el momento que participa en el Grito de Lares, y recuerda que dentro de la historia, pues, uno de los objetivos de ese levantamiento era, o por lo que le dijeron a los esclavizados que participaran, era que si lograban el éxito de la separación de España, ¿verdad?, que era el objetivo de la independencia de España, que era el objetivo del Grito de Lares, ellos iban a alcanzar también, ¿verdad?, la independencia. Así que Avelina y Yuyu, Cándido, en el listado en el que aparece en el libro de Guillermo Baral, pues se unen, como otros tantos esclavizados, se unen al Grito de Lares buscando sobre todo lograr la libertad. Ellos participan y de hecho hay un gran número, ¿verdad?, de esclavizados que participaron en ese Grito de Lares, porque ellos entendían bien lo que era querer la libertad. Pues como todos sabemos, el Grito de Lares se había organizado, ¿verdad?, para que fueran 6 días antes de cuando fue, 6 días después, pero como alguien se fue de la lengua, tuvieron que adelantarlo. Y precisamente el día que se había elegido para llevar a cabo el Grito de Lares era el día en el que los esclavizados estaban de asueto, tenían día libre para poder participar en esa revuelta. La revuelta, pues como sabemos, no fue exitosa. Sí, los rebeldes declararon en Lares la República de Puerto Rico, ¿verdad?, por un tiempito en el que estuvo Avelina participando y también Yuyu. Pero como después ese grito pues no fue exitoso, encarcelaron a todos los que habían participado
en El Grito de Lares, y entonces dentro de esos enjuiciados, pues estaba Avelina y estaba Yuyu también. Después de ese encarcelamiento, en enero de 1869, se lleva a cabo un indulto, ¿verdad? Y en ese indulto se libera de la cárcel a esos esclavizados. Yo asumo, ¿verdad?, que Avelina también estuvo encarcelada, pues porque se la detuvo, está en ese listado, y sí se sabe que Yuyu participó. Qué alegría verte. Sí, yo me puedo desconectar, Adrián. Y entonces, esta parte, el libro de Baral, ¿cuál es? El que discute esto. Los esclavos El libro se llama Los esclavos de y yo pero quise el listado, no sé si se ve, está viendo, porque es mostrarlo, incluía en el libro también ese listado, ¿verdad? Porque mi objetivo es que los niños, las niñas que lean, pues vean efectivamente ese personaje es histórico. Ella tiene el número 33 en ese listado, y Cándido tiene el número 23, que es el último, que yo me he puesto, dicen que hay un texto escrito por el doctor Francisco Moscoso que explica la participación en el Grito de Lares, que fue también apresado y encarcelado. Es interesante, porque yo tengo una diferencia histórica aquí. Se gritó en Lares, pero se declaró la República de San Sebastián. Porque en San Sebastián tomaron la plaza por 4 días y al tomarla tuvieron que enviar soldados y hubo una serie de personas asesinadas por las fuerzas españolas de seguridad. Y en ese proceso hay otro esclavo que torturan, que se llama Victorino. Ajá. Y Victorino es técnicamente, según ellos alegan, el esclavo que denuncia lo que pasaba en Lares y lo que pasaba en San Sebastián. Pero esos son datos históricos muy interesantes. Lo que sí me parece interesante, y esto reconociéndote tu obra ya, que es obra, que es que tú rescatas esa figura femenina y entonces la historia que le hace es de ficción, que es de maestra. Pero es interesante eso. Segundo, todo ese tema sobre Lares, la independencia nacional, la abolición de la esclavitud, yo creo que ha sido un tema tratado, sí, lugar a dudas por los historiadores, pero en las narrativas culturales nacionales no se ha trabajado con tanta claridad. En otras palabras, la revolución por la independencia de Cuba, su general era un negro, Maceo. ¿Está bien? Y que estemos claros que esto era un proyecto de abolicionismo allí. Puerto Rico es una conversión un tanto distinta. Así que, ¿qué hace Avelina? Entendido esa parte histórica que es fascinante. Ajá. Bueno, pues como te digo, cuando yo encontré el dato en ese listado, pues me animé a escribir un cuento. Lo primero que hice fue tratar de buscar más información sobre Avelina. Fui al Archivo Histórico de San Germán, no encontré nada. Pregunté, como mencioné ahorita, a los historiadores, ¿verdad? A ver si había algo más que yo pudiera incluir en el cuento. Y como no encontré nada más, y me pareció sumamente importante que se conociera este personaje por su participación en el grito, ¿verdad? Y sobre todo porque era la única mujer, y como digo, además era sangermeña, pues entonces decidí inventarme la historia. Y lo que hice fue que la historia tiene 2 tiempos históricos. Está en el 2020, que está el personaje principal, que se llama Paola Avelina, que es una niña que no le gusta nada ese segundo nombre, que se está quejando siempre de por qué le pusieron ese nombre tan horrible y que lleva formando parte en su familia por mucho tiempo. Y en la escuela le piden hacer un proyecto sobre la afrodescendencia y ella no sabe de qué personaje histórico hacerlo porque lo ha ido dejando y lo ha ido dejando.
y ya tiene que entregar el proyecto y no sabe de qué, y pues una compañera ya lo va a hacer de Celestina Cordero, un compañero lo va a hacer de Albizu y ella no sabe, y entonces va a casa de su abuelita que se acaba de jubilar y le pide que por favor la ayude, que ya no tiene tiempo, que tiene que hacer un personaje histórico. Y la abuelita le dice que esta historia que ha formado parte de su familia y que se la ha contado su bisabuela, ella esperaba contársela a Paula Avelina cuando tuviera 15 años, pero que dada esta situación que tiene que hacer este proyecto, pues, y ella la ve madura, pues ella cree que es momento de contarle la historia de la verdadera Avelina. Y entonces ahí empieza la abuelita a contarle que la verdadera Avelina, justo antes del grito de Lares, vivía en una hacienda en San Germán, era una esclavizada doméstica, se había enamorado de Yuyu, que era Cándido, el personaje que digo que Guillermo Baral le dedicó un artículo, y ellos decidieron que no querían seguir siendo esclavizados y que iban a participar en el grito de Lares, pero sobre todo para lograr su independencia, para lograr su libertad. Y ahí pues hablan, ¿verdad?, de cómo lo van a hacer, de a la hora que quedan, Yuyu la avisa cuando ella está en el barracón viendo, salen también otros esclavizados de San Germán, también de la misma hacienda donde estaba Avelina, y acompañan al grupo que fue directamente a Lares, ¿verdad? Ahí entonces hay una conversación que interrumpe entre la niña y la abuela y se cambian los tiempos, ¿verdad? Y entonces la abuela le dice, ¿quieres que te voy a contar esa historia? Pero te la voy a contar. Ella dice que está contar una historia que yo sé que termina mal. Yo sé que el grito de Lares no logró lo que quería. Y la abuela le insiste y le dice, bueno, a veces las historias no terminan tan mal como parecen, pensando en que la niña va de alguna manera a reivindicar ese nombre que no le gustaba y a entender que su ancestra fue una mujer que luchó por la independencia. Así que hay muchas cosas en el cuento. Una de ellas que a mí me interesa mucho es reconocer a nuestras ancestras, a las antepasadas, ¿verdad? Me interesa también el tema de la historia oral, cómo esta abuelita le cuenta a Paula Avelina la historia de su antepasada de forma oral, porque esas historias orales no se cuentan y a veces se quedan interpretaciones distintas, porque la niña en una, Paula Avelina, le pregunta a la abuela. Nadie en la escuela me ha contado sobre esto. ¿Por qué en mi escuela no hablan sobre Avelina? Y la abuelita le contesta, ¿verdad? Bueno, es que hay veces que los libros de historia tienen la versión de los vencedores y no de los vencidos. Por eso siempre hay que buscar más. Así que, mi faceta, ¿verdad?, quizás de educadora, pues quiero también que sepan que los libros tienen versiones de la historia diferentes y que hay que buscar más de una de esas versiones y no quedarnos exactamente con la versión oficial, digamos así, ¿verdad? Así que todas esas cositas están en un texto breve, como digo, ¿verdad?, dirigido a ese público y con el objetivo sobre todo de reconocer a la participación de Avelina en el grito de Lares. Y esa parte me parece fascinante. Yo sé que había sacado a Avelina, pero no me acuerdo cómo la vinculo, y dentro de esa conversación ir rescatando a eso. Yo empecé un proyecto por otra razón, para tratar de crear una historia sobre San Sebastián, que es donde sí tomaron la plaza y la tuvieron que tener, y hubo un grupo que fue asesinado por las fuerzas militares españolas. Recrear toda esa historia es decir, es tener historias, por decir algo, de éxito nacional. Y yo creo que cuando tú, entre otras personas, descubren o valoran la figura de Celestina Cordero, que es otra historia, entonces dentro de esa conversación uno reconoce que Celestina fue alguien visiblemente invisibilizada, y reconocerla es importante, y de
La pobre Celestina en el siglo XX no se había escrito nada en Puerto Rico, tal vez un solo trabajo en el 88, 86, pero ya del año 2000 para acá tenemos básicamente 10 textos sobre la vida de Celestina. Y eso es muy importante. Como de la vida de otras mujeres, Agripina, por ejemplo, Juana Agripina, que son mujeres que vamos descubriendo. Pero también así, de darle un metarrelato distinto al Grito de Lares, más allá de declarar la independencia nacional, sino de quiénes son los sujetos que estaban allí y hablar de los invisibilizados, los esclavizados que eran invisibilizados, es muy importante. Yo porque me puse a investigar y con el historiador Shepard Litichi, que es de Lares, descubro la figura de Victorino. Y Victorino es un esclavo que le pertenecía a un amo, el amo fue detenido y entonces él confiesa lo que iban a hacer. Pues, no voy a entrar en detalles si es ético o no lo que él hizo, pero esas historias hay que recrearlas y ahí es que yo valoro lo que estés haciendo en este momento. Dentro de esa conversación, yo sé que tú eres una escritora de grandes ligas, es decir, de trabajo académico y esto y lo otro, pero ¿por qué trabajar Avelina desde la perspectiva más para, por decir algo, escritores adolescentes? Bueno, pues porque fíjate, Daniel, creo que es muy importante que ese conocimiento histórico se vaya sedimentando desde la niñez. Yo soy profesora universitaria como tú y uno se da cuenta, ¿verdad? Las lagunas históricas que tienen estos estudiantes. Yo en ocasiones he preguntado, por ejemplo, ¿cuándo logró la independencia Puerto Rico? Y la gran mayoría imagino que lo saben, ¿verdad? Pero no tienen la certeza clara como para decir rápidamente, bueno, todavía Puerto Rico no ha sido nunca independiente, ¿verdad? Se quedan pensando, ¿y qué pregunta ella? A lo mejor pensando, ¿verdad? ¿Qué locura está diciendo? Pero no hay una reacción inmediata que parta de la seguridad, ¿verdad? Que diga, pero bueno, profesora, ¿cómo se pregunta algo así? Y yo he criado aquí a mis hijos, ¿verdad? He visto también la educación que se ofrece en las escuelas y la realidad es que la historia de Puerto Rico se enseña muy poco y de forma muy deficiente. Así que yo creo que a través de estos textos sobre personajes históricos dedicados a niños podemos ir estableciendo, ¿verdad? Ese sedimento necesario para luego crear estudiantes, alumnos y profesionales más críticos y conocedores de su historia. Y en el cuento, como te digo, por ejemplo, la abuelita le pregunta a Paola Avelina, que tiene 12 años, Paula, ¿tú ya has estudiado lo que es el Grito de Lares en la escuela? La niña le contesta, sí, abuela, es que tratamos de conseguir la independencia de España. Ese comentario dentro del cuento, si lo lee un niño de 10 o 12 años y no ha escuchado sobre lo que es el Grito de Lares, seguramente va a ir a preguntar a su papá, a su mamá, a su abuela, a su vecina o a su maestra, ¿verdad? Así que mi intención con estos textos dirigidos a niños, a jóvenes, sobre personajes históricos, es tratar de que conozcan un poquito más la historia de Puerto Rico y que de alguna manera, ¿verdad?, les cause una cierta curiosidad para seguir aprendiendo. Si no lo conocían, no importa, pero entonces vamos a conocerlo, nos va a sonar por lo menos ese nombre. Pero como mi objetivo siempre es la mujer, ¿verdad? Y tú lo sabes, que esa es mi línea de investigación, pues si encima yo puedo enmarcar eso, dando visibilidad a una mujer que lleva en ese listado, ¿desde cuándo? Ese listado se hizo inmediatamente después del Grito de Lares y no se sabe nada de Avelina y es la única mujer que hay en ese listado. ¿Verdad? Y no se ha dicho nada de ella, tenemos que hablar de ella. Si no sabemos mucho, no importa, ¿verdad? Yo me inventé la parte de la ficción. Yo pienso que entre la historia y la literatura son narraciones, ¿verdad? Pero el personaje existió de verdad, está ahí en ese listado, pues vamos a hablar de ella, que se conozca, que se conozca que Avelina participó en ese Grito de Lares y que era una mujer negra y una mujer joven. Y que los niños y las niñas puertorriqueños del 2022 la conozcan también. Ya no se sorprendan, como nos hemos sorprendido nosotros, al saber que hay mujeres que participaron en el Grito de Lares. O sea, lo que yo quisiera es que a unos años que los nietos no les cause sorpresa que la mujer participó, porque la mujer participó de verdad. Lo que pasa es que en esa invisibilidad se nos ha negado esa presencia, pero sí sabemos que estuvieron. Mira, yo estoy pensando, por ejemplo, en todas las mujeres de los
de los abolicionistas. Oye, todos esos abolicionistas para dedicarse a trabajar en contra de la esclavitud tenían que tener un plato de comida, tenían que tener su ropa limpia. Todas esas mujeres creían en ese proyecto de abolición. No se habla de ellas. Son mujeres que no estaban, ¿no? Pero sí estuvieron, hay que encontrarlas, hay que buscarlas. Y como ellas, pues todas las demás que a veces sí están, como digo, pues Avelina lleva ahí desde el siglo XVII y nadie ha dicho nada de Avelina. Bien, dos detalles sobre esta conversación. Uno, redescubrir a los invisibles, que tenemos demasiado. Y en este país, por todo el trabajo que tú iniciaste en la Cátedra de Mujeres Ancestrales con la compañera Yolanda Arroyo Pizarro, yo creo que eso es esencial porque eso se empezó a documentar. Luego pienso más ahora, has continuado tu trabajo de investigación y tú eres una académica en todos los derechos y profesora universitaria, pero también que te has concentrado en esa investigación. Y lo otro cómico tuyo es que escribe, puedes intercambiar género, entre el género de la creatividad, el género del ensayo y el género un poco del relato híbrido entre ficción y relato histórico. Porque este no es el único, Celestina no es el único, y después está otro trabajo que hiciste, que es de las distintas mujeres, que son 4. Ajá. Ese no me acuerdo el nombre. Yo publiqué este mismo año, en el 2022, Invisibilizadas e Innombradas. Ese lo habíamos discutido, sí, que lo conozco. Y esa es la primera parte, son los 5 cuentos de los personajes históricos, y la segunda parte son 5 historias en relación con mujeres que yo encontré, esclavizadas que yo encontré en la Gaceta de Puerto Rico, anuncios que algunas se habían escapado, otras las habían encontrado y estaban encarceladas, y con esos datos de el aviso en la Gaceta yo inventaba una historia para darles esa presencia, ¿verdad?, de que ellas estaban. Así que tiene esas dos partes, ¿sí? Quería mencionar que has dicho lo de la cátedra, ¿verdad? En la primera reunión que nosotros nos reunimos en la Alcaldía Vieja de San Germán, el primer texto que Yolanda nos dio fue el de Esclavos Libres de Guillermo Baral. Y yo reconozco que yo les y demás, y fíjate, por eso digo que como que no me dejan... la historia no me deja pararme ya en eso. Yo pensé que este de Invisibilizadas iba a ser el último ya de ese tema, ¿verdad? Por ahora. Pero entonces en ese libro de Guillermo Baral, que fue en la primera reunión de la cátedra, yo 4 años después escribí ese mensaje. Yo no lo había visto. Sí había estudiado un poquito el libro, ¿verdad? Pero de forma más general, pero no con ese detalle. Y ahí fue que encontré el nombre y que decidí escribir el cuento. Por eso es verdad que es lo que dice, ¿verdad? Que el comienzo definitivamente fue la cátedra, incluso ese texto fue el primero que ya nos dio de, miren, léanse bien este libro, que de aquí es que vamos a sacar bastante información histórica, y así fue. Yo, fíjate, yo ese texto no lo visito para 30 años, un texto ya anciano. Ajá. Pero, y después por otras narrativas, pues visito otro texto, el de Nistal Bisbal, sí, que es un texto maravilloso sobre los cimarrones, y más recientemente los trabajos de Félix Cruz y de Vilma Pizarro, pero pienso que habría que volverlo a ver porque independientemente que uno coincida con las narrativas de los historiadores, sí es importante el dato, y en el dato él tiene unas cosas allí que podrían ser revisitadas en este momento y reexaminadas con las destrezas que tenemos hoy. Dentro de esa perspectiva, yo creo que la aportación que estás haciendo es una aportación extraordinaria, porque si seguimos buscando mujeres, solo me voy a quedar en el tema de mujeres esclavizadas que plantearon algo novel, que ya fuera Juana Agripina, yo quiero ser libre porque mi amo es malo, o que fueran estas que participaron en la revuelta y que le damos una edad para explicarla, porque si bien es cierto que no había una imagen de Celestina Cordero, tú te decidiste hacer una imagen. Eso, ¿por qué no? ¿Entiendes? Pues no sé, que venga otro artista y diga otra cosa. Está bien, porque
que el cielo es muy grande, como uno puede decir que solo con mi mano se tapa todo. Entonces ahora yo creo que estamos en un momento que es de seguir examinando continuamente el pasado. Hay una novela que tengo que presentar y estoy escuchando, yo creo que lo vas a presentar tú, que se llama La Reina Insular, que es un poco revisitar el cambio del siglo y cuando normativo, los casos insulares. Los casos insulares son los que han definido el colonialismo de nosotros, ¿está bien? Pero si yo no le doy una voz a eso, alternativa, siempre va a ser la historia de ellos. Segundo, la quiero dar por voz de mujer, y una mujer que no fue sumisa, porque solo así podríamos tener el imaginario que aunque en Lares, que es lo que yo le digo a la gente, aunque en Lares nos chotearon, perdimos todo esto, en San Sebastián tomaron la plaza, le cayeron a tiro y los mataron. Y esa conversación es la más radical del área del relator. Pero nos quedamos en Lares, que es que perdimos el estilo de ellos. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo, porque en la medida que uno vea que la historia de este país, esto es lo que los historiadores, porque viene otra camada de historiadores y cambiamos la historia, me permita a mí decir que tenemos un país mucho más complejo de la significación, pues podría ser bueno. Es como con Félix Cruz, una conversación política sobre la esposa de Salcedo, porque esa historia Salcedo lo raro, porque nosotros pensaban que era Dios, ¿sabes? Los dioses. Parece que no, que la gente también mucha credibilidad. Muchos entendidos de que eran humanos, lo que querían era que razón, no era necesario la religión. Pero después de una narrativa de la esposa, que Félix Cruz ha estado investigando, que es una narrativa donde las mujeres se cuestionan qué van a hacer con lo que mataron a su marido. Y eso se pierde, se pierde. Pero es muy interesante un diálogo entre culturas, género, y sobre todo que ella decía, yo soy víctima, por lo tanto no puedo haber impunidad que sea que sucedió para quedarme aquí. Pero eso lo hablamos. Estamos aquí en el Club de Lectores en la placita de Yauco. Esto es extraordinario. Y le agradecemos a la compañera Pérez que organizó esta presencia de nosotros aquí con Alejandro Ortiz. Yo desconozco este sitio, pero ahorita le vamos a dar ¿cómo se dice eso? Una visualización panorámica más adelante en este programa o en otro para que de 1993 y dos conversaciones con Morelia en 2007 y la nueva novela recién publicada, Un Homo bilingüe, el Nomo literario Lucy. Disponible al 787-406-1390 y el nuevo libro Diarios de la Bruja de la autora Astrid Guerra, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, Librería Mágica y Compasión al Sur Editores. El otro, Peregrina, de la autora Astrid Guerra, se encuentra disponible en Casa Norberto, la Librería Mágica y Librería Laberinto. Los libros cuentan del poeta La Bruja, Fantasías Concretas y Azul Verdoso, de la autora Astrid Guerra, se encuentran disponibles en formato digital libre de costo en facebook.com/poeta en casa. Y gracias a la obra de la crítica de Esther Colero de José Elías Levy, hecha por la Universidad Autónoma de México, disponible en Amazon, librería 187.com. Hay libros que aquí anunciamos que yo ni sabía que estaban, pero me parece buenísimo. Un comité de trabajo aquí que hace cosas interesantísimas. Sigue la página de Facebook Desinformando por Victoria Cerame. Victoria, estamos cerca de tu casa, tú vives por aquí, donde se comentan las noticias del día en décima. Eso es un proyecto cultural interesantísimo, con la meta de promover la décima como medio poético de expresión todo el año y también dar un poco de humor. Exhortamos a todos los que componen este género a que publiquen aquí. Y nuevamente relatos en clave de nuestra querida amistad sureña, el compañero Urayoan Enrique, y también de Sujei Fernández, su querida compañera de vida. El libro Relatos
en clave salsa, galardonado por el premio como Premio Nacional de Cuento del PEN, disponible en Latino Book Award y también premio del Latino Book Award, disponible en tazas y portadas Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon. Y finalmente, Puerto Rico aprende en casa, cursos de cómo hacer cuadros de resina, mesas de resina, jabón, velas, pisos de resina, crema corporal, productos de limpieza, champú sólido, ropa de perro y panadería y pastelería. Un curso en 5 pesos, 4 cursos en 10 y 11 cursos en 20. Disponible con Aida Mendoza Rivera. La consigues en Facebook, la consigues por el portal del Pozo Antillano si la necesitas. Volvemos aquí con la autora. Tengo que hacer esta parte para sostener esto, pero lo hicimos bien. Volvemos a Belín entonces. Dentro de esa conversación, ese proyecto puede ser parte de un relato de mujeres que estás haciendo del siglo XIX, porque todas son del siglo XIX, que podría acabar en una obra de teatro, podría acabar en una película. Cuéntame. Pues fíjate, con este en particular yo creo que sería muy fácil, yo he pensado, una obra de teatro, un monólogo, un diálogo entre la abuelita y la nieta, porque en realidad es una conversación entre ellas dos, así que creo que hay muchas posibilidades. Hay una maestra en la Escuela Superior en San Germán con la que quizá colaboro. Me gustaría mucho llevar a cabo ese proyecto de quizás sí teatralizar, Daniel, me parece una muy buena idea y creo que sería fácil de hacerlo. Los otros cuentos de los personajes históricos que yo he hecho serían muy fáciles también llevar a cabo un monólogo, ¿verdad? Hacer una buena caracterización de Celestina, de Juana Colón, y a través de ese texto que yo creo, hacer un monólogo que tenga el objetivo de dar a conocer ese personaje. Así que sí me gustaría mucho. Hay un proyecto en el Viejo San Juan que se llama Teatro 15, que yo he estado pensando llevar algo de mis trabajos, porque en 15 minutos, y no es como tengo que hacer una solicitud, no, usted trae una obra con su equipo preparado de presentación, es decir, tiene que haber una compañía de teatro que lo haga, aunque sea teatro experimental, y tienes ahí una audiencia. Y eso me ha parecido, uno, bastante democrático y dos, de fácil experimentación para uno ver si lo que está haciendo tiene algún impacto positivo o en la audiencia. Pero esto, pienso que tenemos más y más que incidir que nuestros productos literarios continúen siendo evaluados de otra forma, porque con muy pocas excepciones se dan traducciones, con muy pocas excepciones surgen novelas o series en las plataformas. ¿Por qué no hay series de los trabajos que hemos hecho? No hay teatro a seguir. Y el teatro, aunque fuera el teatro escolar, pero que se dé eso como una forma de crear una narrativa que se sostenga, de decir que en Puerto Rico, que es lo que están haciendo ahora algunos historiadores, hubo esclavitud en el siglo XIX, pero los esclavos, las poblaciones libertas fueron fundamentales para entender el país del siglo XIX y fueron solidarias con las no libertas. Entonces yo creo que eso nos cambia los relatos y nos pone a pensar de otra forma qué es lo que tenemos que hacer. Fíjate, perdona que te interrumpa, en eso que dices de las traducciones, fíjate, con el de Celestina, tuve una grata sorpresa, una maestra de español como segundo idioma viviendo en Francia, me contactó a través de Facebook y me dijo que había leído el texto y que quería utilizarlo con sus estudiantes. Estaba pidiendo permiso para hacer algunos ejercicios de comprensión de lectura, me pidió permiso para alguna sustitución de palabras, ella incluyó como un índice de vocabulario al español y al francés y leyó y trabajó el texto de Celestina con sus estudiantes de 10 y 12 años. Después de que lo hizo, se comunicó conmigo y me contó las reacciones. Y por eso te digo que las nuevas generaciones tienen otra perspectiva. También creo que las niñas especialmente estaban indignadas de cómo es que no había una escultura dedicada a Celestina Cordero Molina, o cómo no había calles dedicadas a Celestina, y sí había a Rafael Cordero Molina. Así que en Francia, ¿verdad?, tuve esa experiencia que me alegró muchísimo y le dio otra magnitud al texto también. Ella me dice que se trabajó muy bien con esos jóvenes. Pero es que es un país
muy importante, por lo que está diciendo va a ser unas anécdotas. Esta es la primera vez que entro a Yauco. Yo he entrado al centro comercial, he entrado al sitio donde vendían las famosas chuletas Cancán, pero estar aquí me tiene impresionado. Pero es que Yauco no es cualquier municipio. Yauco es un municipio históricamente cafetalero, de múltiples capas de blancos opresores, que los últimos, los corsos y los franceses andaban por acá. Es una parte, ¿verdad? Pero es un pueblo de resistencia. Así que, ¿cómo es que se llama el fulano este del siglo XIX? Capa Prieto, Capa Águila Blanca. Águila Blanca es de esta región. Pero luego, uno de nuestros grandes escritores, que se llama César Andreu Iglesias, en la década del 50, miembro del Partido Comunista, fundador posteriormente del Movimiento Pro Independencia, lo están persiguiendo en el 54 y se aloja aquí, se esconde aquí, en la estructura de clases sociales entre los poderosos y los menos poderosos, es decir, entre los hacendados y los vasallos o los esclavizados que trabajaban por un salario mínimo aquí en la recolecta de café, porque todo se relaciona con el café. Y dentro de eso, una de las grandes obras aquí que él escribe aquí se llama Están los derrotados, que él escribió fuera de aquí, y está El derrumbe, que lo escribió aquí, que es una obra esencial para entender a Puerto Rico. ¿Por qué yo traigo eso? Porque en esta conversación, recrear este lugar y reexplicarlo, o explicarlo de otra forma, puede ser fundamental. Pero yo te escucho sobre el dato histórico recogido en memoria histórica o en expresiones de memoria histórica. Pues mira, yo pienso que la caminata de Juana Agripina, que no sé dónde empezó, si fue en Guayanilla y caminó hasta Ponce. Fue en Guayanilla y caminó hasta Ponce, 25 kilómetros con 17 kilos de cadena. Pues ese proceso debería ser un tipo de peregrinación con un busto que diga aquí estuvo ella. Segundo, en el viejo San Juan, no me consta que hay una tarja en la casa de los Corderos. Pero yo creo que lo que pone Rafael Cordero. Okay, pues esa tarja hay que rediseñarla, que diga los tres nombres, que son dos hermanas y Rafael, y una de las hermanas Celestina, no me acuerdo el nombre de la Gregoria. Y Gregoria, y darle un valor histórico a eso. Pero ahora que tú me dices esto de Avelina, yo que voy mucho al área de San Sebastián, pues tendríamos que renombrar espacios de esas calles allí, de esos pueblos, municipios, y decir, aquí hubo una gente que en la pluralidad cultural de Puerto Rico, que siempre existía. No es que ahora no hay muchos plurales, es que siempre existía. Tenemos entonces que destacarlo. Y yo creo que eso, como hizo el compañero Irán Sánchez, que es de Yauco, cuando escribió el trabajo en homenaje a y en reconocimiento de Antonio Martínez Lagares, le pide a Norberto González en vida hacer una tarja, porque donde está la librería de Norberto González en Río Piedra es donde ella vivía en el segundo piso, o estaba, ella había entrado a ese apartamento donde es asesinada. Así que hay una tarja para que toda esta población que somos todos nosotros diga, pues mira, que hay un dato histórico y buscarlo. Porque yo soy un hombre de fe en el sentido no cristiana, en el sentido tradicional, sino en el sentido de una esperanza positiva. Y por ejemplo, las cosas que uno hace, pues uno le da clases a gente que, por lo menos en mi caso, yo les llevo 40 años, ¿entiendes? Entonces, el sábado pasado yo estoy en el programa de adelanta de la Yupi, también gente de los chiquititos escolares, que tienen 14, 15 años, y el sábado pasado estábamos físicamente en una clase híbrida en la Yupi y nos sentamos frente al busto de Eugenio María de Hostos. Estos niños tienen 4 puntos, vienen de escuelas privadas y públicas extraordinarias, y yo les pregunto quién es Hostos y no saben, pero no saben porque hay alguien responsable en esa escuela que no les ha hablado de Hostos. ¿Tú crees que van a saber de Avelina? ¿Tú crees que van a saber de Cordella? ¿Tú crees que van a saber de Juana Agripina? No, tampoco van a saber. Si no es de Hostos, que técnicamente es el filósofo y sociólogo más importante de América Latina, el principal educador de escuelas normales de varios países y uno de nuestros héroes nacionales, si no saben de él, ¿qué va a ser de Agripina o de... Pero fíjate que yo he ido tengo exalumnos, ¿verdad? Que ya se graduaron y son maestros de educación secundaria en español y me invitan a las escuelas. Ya hace poco en la segunda Ruiz en Hormigueros les hablé sobre las protagonistas de mi libro, Historias de Mujeres Puertorriqueñas, y fue bien refrescante ver el interés de estos jóvenes, de estos niños que eran de noveno y décimo grado sobre estos personajes históricos. O sea que
ellos, si tú les llevas el dato, lo agradecen y lo disfrutan. O sea, que hay, por eso es que sí que hay que hacer trabajo en la universidad, en las escuelas, en las familias, ¿verdad? Porque estos universitarios, estos son mis alumnos, mis exalumnas, ¿verdad? Y voy a agradecer a mi compañera Yaubana, que tengo aquí una colega, Raiza Quiñones, profe en la Inter de San Germán también, que me acompaña. Y ese trabajo de educación... Para que le demos una toma a Raiza Quiñones. Claro, que nos está acompañando hoy de acá, ya es Yaubana, pero trabaja en la Inter de San Germán. Ok, saludos Raiza, bienvenida al programa Club de Lectores, los que estamos aquí con tu otra compañera. Pues entonces decía que ese trabajo nuestro en la universidad es importante también, claro que los estudiantes universitarios, pero pensando que muchos de esos jóvenes van a ser también maestros. Fíjate, con Celestina, cuando yo descubrí a Celestina y me di cuenta que no se conocía a Celestina, en mi universidad hacemos una actividad que se llama el día por la fiesta puertorriqueña. Y yo digo, pues, esa fiesta puertorriqueña yo se la voy a dedicar a Celestina este año. Pues ya tenía la información hecha, lo preparamos y ahí estuvieron todos nuestros estudiantes de la facultad. Nadie conocía a Celestina, pero la conocieron. Ahora yo estoy haciendo, que Raiza me ha ayudado también, una jornada, que es la jornada de Celestina Cordero Molina. Ya vamos a ir a la cuarta, hemos hecho 3 ediciones. En la primera edición estuvo Yolanda Arroyo y Pedro Rivera. En la segunda edición estuvo María Santos Febres y la senadora Nairma Rivera Gacé. Tú sabes que ahora ella hizo esa resolución en conjunto para poner el nombre de Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina a la sede del Departamento de Educación. Sí, lo sé. Bueno, pues yo estoy segura que un elemento fue que ya estuvo en nuestra jornada Celestina Cordero Molina en San Germán. Muy bien. Y ahora, este año la hicimos dedicada a las artistas afroboricuas, dedicada a Cecilia Ortallete. Invitamos al colectivo Moriribí y a Nixayara Leonor, que es una artista joven afroboricua excelente. Y también tuvimos 175 jóvenes allí jugando el monito, ¿verdad? También de ir a la actividad por el mono, pero lo disfrutaron también y aprendieron de quién fue Cecilia Ortallete y quiénes son estas mujeres jóvenes que están produciendo arte. Ya estamos empezando en la cuarta jornada, que la vamos a dedicar a la música, y en la quinta vamos a hacer un congreso grande y te vamos a invitar y vamos a hacer algo, ¿vale? Celebrando esos 5 años de jornada. Pues aquí estaremos, pero lo importante es hacer y visibilizar, y ahí es donde yo creo que la tarja que pusieron de Antonio Martínez Lagares no es ni de bronce, porque si fuera bronce se la roban, es de plástico y está allí, y los que pasamos lo vemos, y la contribución microscópica o de microrelaciones de poder invisibles que hacemos desde las universidades, gente como tú y otros sectores, o la anécdota que te leo, porque después que ellos fueron todos los niños, 14, 15, son niños y niñas, decían, es que mi escuela es muy mala, mi escuela no me habla de Hosto, pues tampoco te habla de Celestina, ni de Abelina, ni te habla de nadie, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no pasa? Porque el colonialismo de Puerto Rico tiene ese elemento, no hablar de la historia. Así que yo creo que lo mejor de nosotros es que nosotros existimos y estamos en permanente revolución, somos trotskistas, porque la revolución es permanente aquí, y estamos inventando todo, visibilizar un país que ha sido malamente administrado, muy mal administrado, a propósito de dejarnos con gente sumisa o sin historia. Entonces, en esa medida, yo creo que este trabajo es importante y los que van a venir, porque es que va a seguir apareciendo gente. En el libro de la compañera Román Odio, Clara, sí. Este libro de la escribista, ese libro yo lo trabajé, este libro es tan bueno porque te dice, mira todas las mujeres que existían y nosotros veneramos al periodo correctamente, yo no tengo problema, pero vamos a venerar a tantas mujeres, a Dulce Luz, que estaba ahí, que yo creo que se ha hablado muy poco de ella, pero vamos a venerar, que se venera muy bien, a Luisa Capetillo, se venera muy bien porque Luisa Capetillo ya tiene un registro de libros publicados. Pero ella siguió descubriendo en ese libro todas las feministas que existían y que eran escritoras y que estaban diciendo cosas y resulta que eran espiritistas, pero eso no era lo único que eran. Entonces yo creo que estamos en una revolución permanente de decir todo lo que siempre hemos sido
y por la razón de alguien no nos han querido decir qué eran. Y yo creo que eso es lo importante. Nos quedan unos minutos, pero tengo que volver aquí a nuestros patrocinadores. Estamos en el programa El Club de Lectores, transmitiendo en vivo desde Yauco en la placita. La placita es el negocio. Producción luego hace un panorámico de este sitio para que la gente lo vea al final, para que vengan aquí a participar, a consumir, a tomarse un café en este hermoso pueblo de Yauco que es el sitio de los colores. Eso lo sabe todo el mundo porque aquí los cantantes de reggaetón grabaron aquí, pero es un trabajo artístico que hizo un artista. Y le damos las gracias al libro, al proyecto de Cherry Side Project y otras muertes pasajeras, cuentos y microcuentos del autor Alberto Núñez. Se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería Candil, librería Mágica, The Poet Passage y en la librería Laberinto. También consigo en los libros Hay dos cuerpos, la nevera y otros crímenes. Y 6 días a la deriva del yaucano Irán Sánchez por Publicaciones Gaviota, disponible en Amazon, libro187.com y en las librerías del país. La bodeguita de Iris, ubicada en el local número 17, Placita de Mercado de Santa Cruz, San Juan, Puerto Rico, donde se venden libros en la placita de Santurce, más allá del libro, allá de cerveza, venden libros, vaya allá, disponible. Contacto al teléfono 817-721-1880. El libro Francisco Yuch Mora, del arte de la poesía y otros ensayos de un yaucano, también Juan José Baez. Primero está ya disponible en San Juan, en la librería El Laberinto, en Norberto González, en Ponce el Candil y en Agodía Mall, en Las Casitas. Y le agradecemos al traductor Jaime Pieras Castañer, servicio de traducción en inglés y español, precios módicos no, tras producción. Por favor, de contactarnos vía email, pierasjaime6@gmail.com. Y estamos ya al final. Si yo le pidiera, bonita. Si volvieras a nacer, volverías a nacer en Madrid y volverías a enamorarte y venir a vivir Creo que sí. Y tendrías los mismos hijos. Exactamente. No quiero cambiar nada. No Qué chévere. Investigarías lo mismo. Investigaría lo mismo, sí. Uno, fíjate, voy a cumplir 30 años en agosto, y yo fui a trabajar en la Interamericana en San Germán y 30 años viviendo en San Germán. Y miro hacia atrás también, ¿verdad? Y pienso en esa pregunta que me acabas de hacer. No puedo dejar de quién soy española, yo, ¿verdad? También tengo una relación muy íntima con mi familia porque por mi trabajo he podido ir con bastante asiduidad. Tengo a mi mamá que tiene 86 años y que he dedicado mi último libro a ella, que se llama La niña que no quería ser perro, en el que recreo una anécdota de la infancia de mi mamá, que era la menor de 7 hermanas en la época de la posguerra, y ella iba en el carromato a buscar alimentos para su tienda, y como era la pequeña la dejaba en el carro y la decían que lo que tenía que hacer era hacer de perro, ladrar si alguien se acercaba y tenía que arañar y ella no quería ser perro, le daba mucho miedo. Inventé ese cuento sobre esa anécdota, pero pues definitivamente mi vida la he hecho en San Germán y me ha dado una de las mejores cosas que tengo, que son mis hijos, a quienes dedico. Abelina, y déjenme poner esa dedicatoria, ya que mañana es el Día de la Madre, que dice: a mi hija Sara y mi hijo Tomás, rebeldes, patriotas, amantes de la libertad y sangermeños como Abelina. Muy bien. Bueno, ya al final de este programa pienso en la obra de la compañera María Zamparelli, Fátima, el libro de Fátima, la historia, pero que es la mujer que vino en el barco que nunca se habló, la hija de Cristóbal Colón. Pero también podríamos crear que es una historia incompleta entre Yolanda Arroyo y este servidor, que empezamos a investigarlo, las primeras mujeres que llegaron como prostitutas, que las trajeron en 1508, 1509, que eran mujeres esclavizadas sefalditas o por decir algo, del norte de África. Por lo tanto, pigmentación era diferenciada, esto y lo otro, pero estaban victimizadas múltiples veces para mí. Hay tantas historias que pudiéramos crear para hacer de este país un país con una memoria más democrática, mucho más democrática. Gente, nos despedimos hoy del Club de Lectores con este extraordinario ser humano llamado Rosario Méndez Panera, escritora, investigadora, madre, madrileña, sangermeña, cualquier cosa. Apuesto que le gusta el mofongo también. Y dentro de esa conversación, nuestra invitada hoy,
Estamos en la placita en Yauco, nos vamos a quedar, si la gente está cerca, que vengan, que tenemos ahora una ruta del libro. Le damos las gracias a ti, le damos las gracias al equipo de producción, a Adrián Saca Pérez y Alejandro Ortiz Arraiz, que le habló Daniel Mira, aquí desde el Pozo Antillano en la unidad móvil desde San Juan de Puerto Rico. Hemos llegado acá para transmitir desde este litoral del país. Muchas gracias, Rosario. Gracias por la invitación. Y será hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde con Cultura 7D, próximo viernes a las 6 de la tarde con Funche Caribeño y volvemos el sábado con Club Directores. Será hasta entonces. Muchas gracias.